me confirmen si se está escuchando. Bueno, muy bien, pues antes que nada una disculpa por esta conexión tan tardía. Creo que llevamos 20 minutos queriéndonos conectar. En realidad estábamos conectados y funcionaba el audio, pero algo pasó. Bueno, también quisiera, antes de iniciar la temática de la videoconferencia de hoy, pues enviarles un saludo solidario a nuestros compañeros de Oaxaca y de Chiapas, que como ustedes saben, pues están ahorita pasando por una situación crítica, sobre todo en el istmo de, este, de Tehuantepec. Hay varias poblaciones en Oaxaca y en Chiapas también que están pues prácticamente al 80% destruidas. Hemos estado intentando a través de redes sociales, en el Facebook, en la página de la UPN y con algunos directores también, bueno, con todos los directores a través del correo electrónico y hace un momento a través del, del chat, del WhatsApp, con algunos que tengo su teléfono celular, hemos estado enviando una cuenta de banco para poder recabar fondos, sobre todo para los compañeros de la unidad de Ixtepec, la 203, que algunos de ellos han perdido sus domicilios, sus casas, y estamos también haciendo acopio de víveres para podérselos enviar y también algunos poblados cercanos que también han sido devastados por el sismo, en particular el poblado de una compañera de la unidad 094. Y bueno, pues simplemente reiterarles la necesidad de apoyar a nuestros compañeros en Oaxaca y en Chiapas y solidarizarnos con ellos. Pues después de este saludo, el día de hoy, ustedes saben que en la unidad Ajusco estamos ahorita pasando por una situación un poco crítica por el asunto de las negociaciones con el comité sindical, el cambio de secretario administrativo, las cosas se van restableciendo poco a poco, pero el día de hoy el doctor Tenoch pues no pudo acompañarnos en la videoconferencia para poder estar con ustedes, saludarlos y explicarles este nuevo proceso que se abre para que la Universidad Pedagógica participe en el programa de fortalecimiento de la calidad educativa. Ustedes saben que hace 2 años, cuando pues nuevamente se logró que la universidad pudiera participar en este proceso, fueron pocas las unidades UPN que lograron incorporar sus proyectos para que fueran beneficiados con recursos del programa de calidad. Monterrey ahorita me informa que no tiene audio. Como nosotros ya lo restablecimos desde acá y ya la mayoría de los compañeros nos están escuchando, yo le pediría a Monterrey, aunque no me escuchan, no sé si me pueden apoyar en el chat, los compañeros que están aquí, para decirles que se desconecte y vuelva a conectar. Bueno, este, continuando con lo de la presentación, les decía que la universidad, después de varios años de estar fuera de este programa que antes se denominaba PIFI y que ahora es el Programa de Fortalecimiento de la Calidad, logró su reincorporación a este programa y bueno, pues nos costó un poco de trabajo a todos entender la lógica sobre la cual está ahora este programa que permite que las universidades estatales pueden acceder a recursos extraordinarios. No dejamos, bueno, el rector no deja de insistir en la subsecretaría de que podamos contar con un fondo propio que nos dé unas condiciones distintas a las que tenemos aquí, porque aquí estamos compitiendo con las universidades estatales en su conjunto, y somos la única institución a nivel federal que participa con la red de unidades UPN.
Eh, Voy a tratar de explicar algunas de las cuestiones que se modifican con respecto al programa de hace 2 años y que creo que también nos darán mejores condiciones. Tenemos, digamos, la ventaja de hace 2 años y tenemos también ahora un cambio de lógica sobre la cual se puede participar, ¿no? Para poder apoyar en este proceso de planeación, que además los tiempos son muy cortos, tenemos que entregar aquí en las oficinas de la DGESU todo el planteamiento del PFC con toda su actualización de la planeación y la síntesis de la evaluación y todos sus proyectos integrales el próximo lunes 25. Entonces realmente tenemos pues prácticamente menos de 15 días para poder hacerlo, pero creo que tenemos un buen avance y ahorita lo vamos a ir viendo, que sí nos va a permitir participar incluso en mejores condiciones, repito, que hace 2 años. Lo primero que les voy a presentar es algo que ya les envié por correo, que es el asunto de el calendario de las videoconferencias. Nada más que no corre aquí. Ya corrió. Bueno, aquí está el calendario y lo que vamos a tratar de, de verlo, de abordar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cuáles son las etapas del proceso de planeación que nos están marcando a través de la guía, cuál va a ser el proceso de construcción para hacer este documento global de la institución que nos va a permitir enmarcar todos los proyectos de las DES. Voy a presentar un ejercicio que realizamos el señor rector, la secretaria académica y su servidora con algunas otras autoridades de la universidad para hacer una priorización de políticas. Y lo que queremos en esta reunión es que ustedes las vean, las discuten, etcétera, etcétera. Este, Hay ahorita ya unas preguntas, yo les voy a pedir aquí a mis compañeros que me acompañen, que las vayan anotando para que al final me las presenten y pueda yo continuar con la presentación. Solo aclaro esto, nosotros físicamente tenemos que entregar todo el 25 de septiembre, pero ustedes deben de tener sus versiones terminadas antes, porque si no, no podemos entregar el 25 físicamente. Entonces, ahorita es lo que voy a tratar de explicarles en la presentación. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver también, vamos a analizar las políticas priorizadas de la institución y cuál va a ser el proceso de construcción de los proyectos integrales y cómo hay que acceder al sistema de captura y cómo hay que hacer la captura dentro del sistema del proyecto integral. Quienes ya lo hicieron hace 2 años y las 8 unidades que fueron beneficiadas con recursos, pues ya conocen de alguna manera el sistema, pero lo vamos a volver a presentar el día de hoy. Queremos volver a tener una videoconferencia con ustedes el próximo jueves a las 13 horas. Y bueno, ahorita confirmamos, aunque ya está programada la videoconferencia para las 13 horas, vemos si es la mejor hora o lo hacemos un poco más tarde. ¿Por qué? Porque algo que es muy importante en el proceso de planeación es que sea un proceso de construcción como de ida y vuelta, ¿no? En donde vamos definiendo ciertas cuestiones de manera general, pero luego hay que discutirlas en las unidades y después tendremos que volver a discutirlas nosotros para poder nosotros realmente a nivel de la rectoría poder presentar un documento que sea resultado de una discusión conjunta y que no solamente sea una definición parcial, ya sea de una unidad o de un grupo de compañeros o de solo la rectoría. Entonces, por eso es muy importante
ver si efectivamente tienen ustedes posibilidades el día de mañana de hacer esta discusión en las unidades, pero tampoco nos podemos ir mucho tiempo más. La siguiente videoconferencia sí tiene que ser esta semana. Otra posibilidad es hacerla el viernes, pero lo definimos al final. Si la mantenemos el jueves 14 a esa hora, o la hacemos más tarde, o la hacemos el día 15, tendría que ser al mediodía, no podría ser por la tarde. Y y luego sí, el miércoles 20 ya veríamos la versión final de la actualización de la planeación, que salaríamos un grupo de compañeros, y también hay que ver los mecanismos sobre los cuales los vamos a construir y a convocar, y la versión final de sus proyectos integrales por cada unidad, en donde aquí lo que nosotros haríamos básicamente sería una revisión en plataforma de que efectivamente esté el proyecto integral correctamente capturado y alineado a la definición de políticas que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, voy con la siguiente y luego ya abro un poco las preguntas. Para llevar a cabo esta planeación, al igual que hace 2 años y en los otros procesos que ha habido de construcción de lo que antes era el PIFI y ahora es el PFC, pues siempre ha sido como muy importante el ir recuperando cuál es el avance que se ha tenido en estos procesos de planeación, y que este análisis que se realiza pueda ser lo más integral y lo más profundo posible. Es decir, tenemos el gran reto de que, a pesar de que debemos entregar documentos de extensión corta, eso no significa que el tipo de análisis que hagamos sea un análisis superficial, sino que tenemos que ya realmente intentar arribar a un análisis profundo de cómo hemos avanzado, sobre todo en el desarrollo institucional, en el logro de los indicadores de calidad, y cómo se ha ido fortaleciendo sobre todo la capacidad y la competitividad académica de cada unidad y de la universidad pedagógica en su conjunto. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que hacer un recuento de los avances logrados del 2013 a la fecha. Afortunadamente, creo que el ejercicio que se hizo el año pasado permitió ya ir recuperando ciertos indicadores que nos permitirán tener mayores elementos, mayores datos duros que nos puedan realmente dar indicadores acerca de cómo se ha avanzado en este fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académica, y por lo tanto poder hacer una valoración de cuál es la situación actual que tiene la institución, tanto en términos académicos como de la gestión institucional. Y todo este análisis que se va a desarrollar tiene que ver fundamentalmente con el propósito de identificar cuáles son las acciones que vamos a desarrollar para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional y los indicadores de calidad que vamos a establecer en este proceso de planeación del 2018 al 2020. Es decir, que a partir del análisis que se desarrolle de cómo han evolucionado los índices tanto de competitividad como de capacidad académica, vamos a plantearnos, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional planteado por la Rectoría en el 2014, los indicadores que podríamos establecer para el siguiente periodo, que sería del 2018 al 2020. Ese es el reto, digamos, que tenemos en este momento. Ustedes saben que a nivel nacional, en la idea de presentarle al subsecretario Jara cuál era el diagnóstico que teníamos de las unidades y de la universidad pedagógica en su conjunto, hicimos a partir de agosto, septiembre del 2016, un esfuerzo
queríamos construir un programa de desarrollo institucional, pero lo que nos dio en ese momento fue para hacer un diagnóstico y utilizamos precisamente las mismas categorías que nos piden en la planeación dentro del programa de fortalecimiento institucional. Entonces, ese diagnóstico lo vamos a tomar como referencia para poder hacer este análisis que nos permita arribar precisamente a establecer los indicadores de calidad para el 2018 y el 2020. Y y bueno, el proceso que estamos proponiendo, digamos aquí lo que plantea este esquema es que debemos arribar a cuáles son los énfasis que precisamente plantean para establecer estos índices de calidad para el 2018-2020 y que nos permitan constituirnos en cada una de las unidades cada vez más en ser una institución de educación superior reconocida por su calidad. Digamos que esa es como la aspiración a partir de la cual se establece el desarrollo de este programa para fortalecer la calidad institucional y que dar recursos económicos para poderlo lograr. Y básicamente está anclado en dos cuestiones fundamentales. Uno, que es la oferta de calidad pertinente, y otro es una gestión institucional competente. Son los dos pies, digamos, sobre los cuales tenemos que arribar a lograr que las unidades UPN sean reconocidas por su calidad. Y bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante conjuntamente en todo el país para precisamente contar con una oferta educativa de calidad y tenemos que avanzar también en procesos de gestión institucional que nos hagan cada vez más competentes, ¿no? Y bueno, se plantea que la oferta educativa de calidad y pertinente, pues a su vez está basada en lograr una alta capacidad académica que tiene que ver con los niveles de calificación de los académicos que conforman las unidades UPN y la competitividad con las niveles de reconocimiento que se tienen a través del SNI, del PRODEP y de las evaluaciones de los CIES. Pero algo que es muy importante es la innovación educativa, es decir, qué tanto esta oferta educativa de calidad que nos permite tener capacidad y competitividad académica están anclados en la innovación educativa. Y para esto, pues lo que, digamos, habría que desarrollar o fortalecer es pues los estudios de factibilidad precisamente de esta oferta educativa, los estudios y seguimiento de egresados con los empleadores, con las trayectorias académicas, es decir, de los estudiantes durante su trayecto formativo y también a partir de sus trayectorias laborales, entre otros. Y en cuanto a la gestión institucional, pues básicamente la idea es cada vez arribar a contar con mayor transparencia en la rendición de cuentas y en una gestión institucional acreditada. Vamos a ver cómo estos énfasis que están planteando de la mejora continua están presentes en las políticas que les voy a presentar a continuación y que es en donde tendrían si es que ustedes están de acuerdo a partir de la discusión que podamos tener brevemente en esta videoconferencia, enfatizar sus proyectos integrales en cada unidad. Bueno, antes de entrar a las políticas, quiero decirles que una de las diferencias fundamentales que vamos a tener en este proceso de planeación es que hace 2 años cada unidad UPN construyó todo el documento de planeación. Es decir, hizo un análisis de sus fortalezas, de sus debilidades, hizo un análisis de cada uno de los elementos que constituyen la guía del PFC
hizo una síntesis de su autoevaluación y después desarrolló sus proyectos integrales. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Y voy a pasar tantito las políticas. La guía plantea que para hacer la actualización de la planeación académica y de la gestión institucional hay que abordar todos estos puntos. Hay que abordar cómo se ha desarrollado el mejorar la cobertura con calidad, el contar con programas flexibles e integrales, impulsar enseñanzas pertinentes y en contextos reales, impulsar el uso de tecnologías de la información y la comunicación, impulsar la internacionalización, mejorar y fortalecer la vinculación académica, mejorar la atención y formación integral del estudiante, fomentar la igualdad de género universitaria, mejorar y fortalecer la capacidad y la competitividad académica, fortalecer la evaluación de la gestión, aprovechar la capacidad física instalada y la consolidación de espacios ya existentes y resolver los problemas estructurales. Estos elementos son los que se deben incluir en la actualización de la planeación académica y de la gestión. Y hace 2 años todas las unidades desarrollaron estos puntos. En esta ocasión no va a ser así. No se va a hacer un documento de que, digamos, esta parte en la guía es más o menos de unas 50 cuartillas. Este documento solo lo vamos a hacer a nivel de la rectoría. Es decir, vamos a ir trabajando con ustedes durante estas 2 semanas para ir precisamente recabando cómo y ir acordando, cómo ir presentando este documento de síntesis de lo que sería la actualización de la planeación a nivel nacional, en donde la Rectoría presentará un documento general donde estén analizados todos estos elementos, pero desde una mirada nacional, no particular de la JUSCO, ni particular de cada una de las unidades, ni de cada una de las regiones. Y es aquí donde el ejercicio que desarrollamos entre los meses de agosto, diciembre del año pasado, que están sintetizados en el documento de diagnóstico, nos van a ser de mucha utilidad, porque ahí ya está, de alguna manera, hecho un diagnóstico de lo que durante ese periodo decidimos que caracterizaba a la institución a nivel nacional en cada uno de estos elementos. Y al término de este documento, del documento de diagnóstico, se definieron las políticas institucionales para cada uno de estos mismos elementos, es decir, para mejorar la formación integral se definió una política para el fomento de la igualdad, para fortalecer la evaluación de la gestión y así también para los anteriores, para mejorar la cobertura con equidad, para contar con programas de estudios flexibles. Pero todos estos elementos nos dio como resultado aproximadamente, creo que son 12 políticas institucionales. Esas 12 políticas institucionales, lo que pretendemos es que en esta ocasión podamos priorizarlas, es decir, que los proyectos integrales abonen al logro de algunas de estas políticas institucionales, no de todas. ¿Para qué? Para que realmente podamos presentar un documento mucho más articulado y mucho más coherente que lo que presentamos el año pasado. Y que además eso tiene un peso importante en la asignación de recursos. Mientras más coherente es la actualización de la planeación académica y de la gestión institucional con los proyectos integrales que desarrolla cada una de las unidades y que está respondiendo además a las necesidades y a las necesidades de cada unidad y a fortalecer las políticas institucionales, en esa medida es que evalúa el comité los niveles de congruencia, de coherencia, de articulación, y en esa medida es la asignación presupuestal. Y lo que el año pasado tuvimos es que no hubo una priorización de las políticas y entonces pues cada quien desde sus fortalezas y sus debilidades, pues planteó
hacia dónde deberían de dirigir sus proyectos integrales. Y esto hizo que sí le pegáramos a todas las políticas, pero no hubo una definición institucional. Y en esta ocasión lo que queremos es sí poder tener una definición institucional. Entonces, de estas que son 2, 3, 4, 6, 6 en esta diapositiva, son 12. De estas 12 políticas que se definieron en diciembre del 2016, en un trabajo que hicimos conjuntamente con la Secretaría Académica y con la Rectoría, se priorizaron 7, ¿no? Es decir, inicialmente hemos definido que de esas 12 hay 7 políticas que son en las que deberíamos de enfatizar los proyectos integrales. Y eso es lo que queremos poner a discusión con ustedes, para que todos los proyectos integrales de las unidades abonen a una o dos de estas políticas, porque tampoco va a ser posible que los proyectos integrales abonen a todas las políticas. Y eso es lo que necesitamos que ustedes definan en cada una de sus unidades. ¿Cuáles son las políticas a las que ustedes estarán abonando con la definición de sus proyectos integrales? Y les presento cuáles son estas políticas. La primera tiene que ver con el lograr programas de estudios flexibles, y de lo que, tal como quedaría definida la política, sería revisar la oferta educativa vigente para actualizar los programas educativos, es decir, hay programas educativos, como ustedes saben, tenemos pendiente el continuar con la actualización de la licenciatura en intervención educativa, tenemos pendiente la actualización también de la licenciatura en educación primaria y en educación preescolar para el medio indígena, y probablemente algunas han estado planteando la necesidad de actualizar la licenciatura de pedagogía que ahora están recientemente impartiendo en un número mayor de unidades en todo el país. Creo que aproximadamente son, esos datos no los tengo ahorita muy a la mano, son como unas 22 unidades que a partir de este agosto ya están impartiendo pedagogía y otras tantas psicología y la de innovación y la de educación e innovación pedagógica. Entonces, una de las cuestiones en las cuales estamos proponiendo que se enfaticen los programas integrales, los proyectos integrales que ustedes van a construir, es en revisar la oferta educativa vigente. Y estas actualizaciones, algunas pueden ser nacionales u otras son las mismas actualizaciones que ustedes van desarrollando de manera permanente, pero no es la actualización que cada profesor hace de su curso, sino que tiene que ser una estrategia institucional. La siguiente política tiene que ver con integrar en los planes de estudio las necesidades laborales de los egresados para hacer más pertinentes las prácticas profesionales y el servicio social. Esta política es una política que está dirigida fundamentalmente a aquellos programas educativos que forman profesionales de la educación. Sí, también con los programas de nivelación, ¿no? Es decir, con lo que las nuevas licenciaturas que se acaban de abrir en este momento, pero digamos, en esas no está tan presente el asunto de la práctica profesional y del servicio profesional, porque ya son profesores en servicio. En cambio, lo que sí tenemos que lograr, y es una de nuestras todavía debilidades de la institución, es que la formación de los profesionales, es decir, de los pedagogos, de los psicólogos, del interventor educativo, todas estas prácticas profesionales estén cada vez más vinculadas con el sector laboral al cual se van a incorporar. Y la manera en la cual estamos planteando que se logre esto es a través de las prácticas profesionales. Ustedes saben que los que ya están trabajando
Administración Educativa y el programa de Educación e Innovación Pedagógica y también perdón, y Psicología Educativa, que como parte de la formación profesional se desarrollan una serie de prácticas profesionales y en todas hay que desarrollar el servicio social, pero estos dos elementos de las prácticas profesionales y el servicio social tendrían que ser cada vez más vinculadas con las necesidades laborales que se tienen en el contexto particular en donde están ubicadas las unidades UPN. Entonces, esta sería la segunda política en la cual pensamos que se podrían orientar o enfatizar o privilegiar o priorizar los proyectos integrales que definan en cada unidad. La otra tiene que ver con aprovechar los recursos que ofrecen las TIC para potencializar el aprendizaje de los estudiantes con el uso de las plataformas del aprendizaje y otros dispositivos tecnológicos. Una de las cuestiones que cada vez vemos más presentes es la incorporación de las TIC, pero no están orientadas necesariamente a potencializar el aprendizaje. El énfasis que le estamos dando a esta política es que no es incorporar la tecnología por incorporarla y supuestamente modernizar. En la medida en la que esta incorporación de la tecnología no toque el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pues no estamos realmente haciendo una incorporación pertinente digamos, a las necesidades, ¿no?, de formación de nuestros estudiantes. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por, por vincular, aún en los programas escolarizados, estas tecnologías de la información y la comunicación, pero de tal manera que efectivamente potencialicen el aprendizaje de los estudiantes. La cuarta política tiene que ver con la vinculación, y la vinculación entendida como incrementar la participación de la UPN tanto en los programas nacionales que tiene la Secretaría de Educación y en particular con la formación continua, pero también con la vinculación con los empleadores de nuestros egresados. Es decir, que tenemos que hacer un mayor esfuerzo por vincularnos con todas aquellas instituciones, dependencias, incluso con el sector privado, que pudieran ser potencialmente empleadores de nuestros egresados, para que incluso, y esto se articula también con la política anterior que veíamos de enseñanzas pertinentes, con la posibilidad de las prácticas profesionales y de servicio social en distintos sectores en los cuales pretendemos ubicar a nuestros egresados. Esa sería la cuarta política. La quinta política está vinculada con el impulsar con la capacidad académica, y esto significa que si bien nosotros tenemos ya el indicador de que aproximadamente el 70% de nuestros académicos a nivel nacional ya son posgraduados, están en el nivel de maestría. Tenemos que aspirar a que nuestros académicos cada vez obtengan un mayor número de académicos obtengan el doctorado y logren su ingreso tanto al SNI como al PRODEP. Y bueno, aquí también está el asunto de los cuerpos académicos. Ya ahora ha habido una modificación en alguna normatividad existente al interior de la propia universidad para la conformación de los cuerpos académicos, en donde se señalaba que debía de ser integrados por 5 académicos. Ya ahora se definió que pueden ser 3. Y algo que es muy importante, y el otro día discutía con algunos compañeros del grupo de diseño de las licenciaturas de nivelación, es que para la conformación de los cuerpos académicos y poder, digamos, entrar al PRODEP, es muy importante que no solamente pensemos en que los cuerpos académicos se formalizan cuando ingresan al PRODEP, sino que
aún sin tener ingreso en el PRODEP, pueden existir cuerpos académicos que obviamente no estarán reconocidos, no tendrán financiamiento, pero que van desarrollando líneas de investigación que les permitirá en un corto o en un mediano plazo acceder al PRODEP, porque ese es el gran problema. Pensamos conformar el cuerpo académico y hasta que no tenemos el reconocimiento, entonces empezamos a desarrollar investigación y trabajo de manera colegiada en el cuerpo, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es ir iniciando con la conformación de estas líneas de investigación al interior de las unidades que puedan ir conformando estos grupos que en un mediano plazo pudieran entonces sí ya constituirse en cuerpos académicos. Entonces, todo esto está dentro de esta política de capacidad académica. La otra política sería la sexta política que pretendemos enfatizar en esta presentación del programa de fortalecimiento de la calidad académica, es aquella que tiene que ver con la atención y formación integral del estudiante. Es decir, en la medida en la que cada vez hemos logrado, no está el de cobertura, por ejemplo, porque a partir de esta diversificación de la oferta que tenemos hoy a partir de agosto en las unidades UPN, pues ya hemos logrado incrementar nuestra matrícula. Ahora el reto está en dar una atención y una formación integral a nuestros estudiantes. Es decir, que en los planes de estudio también hay que incorporar esta se está repitiendo, creo que está mal, la copié mal porque está prácticamente lo que, la voy a revisar y se las envío revisada. Esta tiene que ver más que nada con el asunto de poder integrar en otro tipo de formación que no solamente es la académica, sino a través de una serie de elementos como puede ser elementos que algunos de ustedes denominan cocurriculares, como puede ser la formación en el inglés, que ahora incluso va a ser requisito o es requisito para las titulaciones, que para lograr la movilidad estudiantil tenemos que formar con un buen nivel de inglés a los estudiantes, tiene que ver también con el acceso a programas deportivos, de cuidado de la salud, de género, etcétera, que nos permite atender al estudiante de manera mucho más integral y sobre todo el programa de tutorías. Aquí lo que se enfatiza mucho es el programa de tutorías. Voy a modificar esta política porque esa es la política que va en la política 2. Voy a cambiar el texto porque ese no es. Tiene que ver más con acceso a otro tipo de programas más vinculados con la tutoría, con con la permanencia en el programa educativo, que eso es a lo que abonan las tutorías, y con el nivel de retención, de egreso y de titulación. Es decir, que debemos lograr que a través de las tutorías nuestros estudiantes puedan cada vez más tener una mayor permanencia dentro de la institución y concluyan el plan de estudios en el tiempo en el que está previsto y logren titularse, si no casi inmediatamente, pues lo más pronto posible, acompañado con todas estas actividades de orden cocurricular que le van dando pues una formación mucho más integral, como es el inglés, la atención y el cuidado de la salud. Y finalmente, la séptima política que está enfocada a promover a que en las unidades UPN logremos certificar procesos administrativos y académicos administrativos. Estas son las 7 políticas que les estamos proponiendo sobre las cuales focalizar sus proyectos integrales. Es decir, las ponemos a su consideración para que a partir de ellas ustedes puedan al interior de las unidades considerar prioritariamente estas 7 políticas para construir sus proyectos integrales y que después nos puedan ustedes decir en la siguiente videoconferencia
cuáles son las políticas que ustedes van a priorizar y a enfatizar en sus proyectos integrales. Ahorita vamos a ver cómo van a estar constituidos los proyectos integrales y por lo tanto, pues es muy difícil que un proyecto integral logre contribuir a todas, a las 12 políticas o a estas 7 que nosotros estamos priorizando, ¿no? Me están pidiendo que me regrese, me voy a regresar. De todas maneras, esta presentación se las envío hoy mismo para que ustedes la puedan tener. Esta es la primer lámina de las políticas, la que tiene que ver con programas de estudio flexibles, el de enseñanzas pertinentes, que el texto lo repetí en la política 5, incluso les voy a poner número para que las podamos identificar más rápidamente, aunque no es el número que traen en la guía, para nosotros identificar en qué política vamos a orientar nuestros proyectos integrales o los proyectos integrales de cada unidad. Estas serían las 2 primeras políticas. Las siguientes 2 políticas es la de tecnología de la comunicación y la vinculación. La de tecnología tiene que ver con no solo incorporar la tecnología por incorporarla, sino realmente con un sentido pedagógico, ¿no? Para potencializar y favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Y la vinculación, tanto con la Secretaría de Educación a nivel federal como estatal y con los empleadores de nuestros egresados, ¿no? Y con las distintas instituciones que potencialmente pudieran ser fuente de empleo para nuestros egresados. Estas son esta sería la 3 y la política 4. Y luego la 5, 6 y 7. La 5 tiene que ver con fortalecer la planta académica fundamentalmente, para que puedan obtener el doctorado, el ingreso al SNI y la conformación de cuerpos académicos. Y esta de atención integral que tiene que ver más con la permanencia de los estudiantes en los programas de estudio, que sería la sexta, la permanencia, el egreso a tiempo, digamos, y la titulación, que es decir, que concluyan el plan de estudios en el tiempo que está previsto, y esto pues básicamente se hace a través de programas de tutoría, incluiría también la formación en lenguas, no solamente el inglés, pueden ser lenguas indígenas o otros idiomas, y la cuestión de la atención al cuidado de la salud y el fomento deportivo. Y finalmente la séptima política, que tiene que ver con los procesos de certificación en lo administrativo y en lo académico administrativo. Esas serían las siete políticas de las 12 que estamos planteando que podamos focalizar. Bueno, esto ya lo vimos, es, digamos, los elementos que debemos incluir en la actualización de la planeación académica, y que, como ustedes saben, cuando revisen, si ya revisaron la guía, que bueno, el documento básicamente se integra primero señalando cuál es el proceso a través del cual estamos desarrollando esta planeación, en donde tendremos que dar cuenta de este proceso que estamos generando a través de las videoconferencias, porque difícilmente con el tiempo que contamos podemos reunirnos, luego que ustedes lleguen a las unidades, se reúnan y luego volvernos a reunir. Entonces, por eso estamos haciendo uso precisamente de la tecnología para esto. Entonces, en un primer momento hay que dar cuenta de cómo estamos construyendo este proceso de planeación y actualización académico y a nivel de la gestión institucional. Entonces hay que abordar todos, y luego hay que describir, hay que hacer un análisis de cada uno de estos elementos, que es donde tomaremos de manera
muy importante lo que ya está desarrollado en el diagnóstico. Y entonces, ustedes, eso sí ya lo vamos a hacer vía correo electrónico, no lo vamos a hacer a través de la videoconferencia. Les estaríamos pidiendo que de manera sintética pues revisen el documento de diagnóstico y nos hagan los señalamientos pertinentes desde su perspectiva para mejorar el análisis que ahí está planteado en ese documento del diagnóstico para estos 12 elementos que conforman la actualización de la planeación. Esta pues son los otros 6 elementos y bueno, finalmente después de que se hace la síntesis de la actualización de la planeación, hay que definir cuáles son los indicadores de la calidad académica. Y estos indicadores académicos y de gestión son los que nos van a permitir reflejar, como aquí señala, el nivel de consolidación que pretendemos lograr de la institución del 2018 al 2020 y que serán a los cuales se les dará seguimiento a través de los informes trimestrales. Entonces, esto es algo que por eso es muy importante definir cuáles son estas políticas a las cuales ustedes van a abonar con sus proyectos integrales, porque en la medida que vayamos considerando estas políticas que ustedes van a definir como prioritarias para su proyecto integral, tendremos entonces un grupo, pues lo más representativo a nivel nacional, que construir estos indicadores, porque es a lo que le van a dar seguimiento en el cumplimiento. Entonces no puede haber inconsistencias, que los proyectos integrales estén definiendo ciertos propósitos, ciertas metas, ciertas acciones, y que luego los indicadores académicos estén sobre políticas que no están ustedes de alguna manera considerando en sus proyectos integrales. Ahí es donde radica fundamentalmente la mirada que tienen los evaluadores externos de los proyectos integrales y así van a mirar el documento en su conjunto. No van a ver los proyectos particulares solamente de las unidades, sino que van a ver esos proyectos, primero van a ver toda la planeación que se hizo a nivel general, cómo llegamos a definir estos indicadores a partir de sus proyectos integrales y qué nivel de congruencia y consistencia tienen, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que puedan ustedes a partir de esta presentación que estoy haciendo, discutir en sus unidades qué políticas son las que van a priorizar ustedes en sus proyectos integrales de estas 7. Digamos, esa es una propuesta inicial. Estas son las 7 políticas que desde la mirada que hemos construido a partir de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos, pues ya casi 3 años que tiene esta gestión, consideramos que son las que van a fortalecer a la institución. Si ustedes a partir de la discusión que van a tener en sus unidades nos dicen, no, pues no son esas y son otras, pues lo revisamos y replanteamos esas políticas, pero son un punto de partida para poder iniciar la discusión, pero una discusión que tiene que ser muy rápida, ¿no? Como están viendo por los tiempos que tenemos planteados. Y bueno, después de esta definición de los indicadores, entonces sí ya viene la formulación de los proyectos de las DES, que es lo que ustedes ya de manera particular sí van a desarrollar en el proyecto de en el sistema de captura. Quiero volver a enfatizar que hay una diferencia fundamental con el proceso de construcción de hace 2 años, que nos tomó un poco alejados de lo que significaba hacer esta planeación de manera conjunta para la institución. No, el año pasado no se definieron, no se priorizaron políticas, hicieron todos el desarrollo de toda la planeación. Hoy nos está planteando la Dirección General de Educación Superior, que es un solo documento, el que se tiene que entregar, en donde este grupo que se va a constituir para hacer la redacción final tendrá que dar cuenta de este proceso de discusión que estamos iniciando el día de hoy.
Y bueno, ya ustedes lo que tienen que construir también hay una modificación importante en la construcción de los proyectos de las DES, que son ustedes. Cada DES es una unidad UPN. Este, debe de haber una contextualización y una justificación del por qué están orientando su proyecto en la manera en la cual lo están orientando. Y esto está vinculado fundamentalmente a esta definición de las políticas, primero de un breve análisis de lo que son para ustedes sus fortalezas y sus debilidades, y luego cómo se vinculan con las políticas institucionales y, y la justificación del por qué definen tres objetivos particulares. Este, creo que el año pasado podían definir hasta 4, hoy solo van a ser 3. No pueden, o hasta 5 creo, no van a poder definir más que 3 objetivos particulares. Es un 3 por 3 por 3, en donde son 3 objetivos particulares con 3 metas académicas cada objetivo particular y 3 acciones por cada meta académica, ¿no? Es un 3 por 3 por 3. Este, esto también es diferente con respecto a a la planeación que se hizo el año pasado. O sea, pueden definir menos de 3, pero el máximo son 3, como ahí se señala. Ustedes pueden tener solo un objetivo particular o pueden tener solo 2 objetivos particulares, pero cada objetivo debe de tener 3 metas y cada meta debe de tener 3 acciones, ¿no? Esa es un poco la lógica. El, me hacen una pregunta, pero este, me plantean que si se puede diseñar un proyecto integral por cada una de las políticas. No, el proyecto, ustedes tienen que definir de esas políticas cuáles a través del proyecto integral, es un solo proyecto integral el que van a construir, a qué políticas también van a enfatizar. También va a ser muy difícil que con un proyecto integral puedan abonar a las 7 políticas. Ustedes también tienen que priorizar cuáles de esas 7 políticas y en función de qué lo van a decidir, de sus fortalezas y debilidades. O sea, sí tienen que hacer un ejercicio de FODA, donde establezcan cuál es las fortalezas y debilidades, y en función de esas fortalezas y debilidades, pues entonces deciden a qué políticas que se están definiendo como prioritarias ustedes van a abonar. Y entonces esto significa que van a diseñar un proyecto. Ese es, o sea, no pueden desarrollar tantos proyectos como políticas hay. Es solo un proyecto integral, como máximo con 3 objetivos particulares y cada objetivo con 3 metas y cada meta como máximo 3 acciones. Es decir, yo puedo tener un proyecto con un objetivo y ese objetivo tener 3 metas. Y esas 3 metas, a lo mejor una meta tiene 2 acciones y otra meta puede tener una y otra meta puede tener 3. ¿Sí? No es que forzosamente debo de tener 3 proyectos, 3 objetivos, y luego esos 3 objetivos deben de tener 3 metas, y luego cada meta 3. No, es máximo. Puedo tener un proyecto con un objetivo, una meta y una acción. Así de sencillo lo puedo tener, ¿sí? Este, vuelven a señalarme de la unidad 302 que tienen problemas con el audio. Les pueden poner ahí que por favor se conecten y se desconecten. Bueno, avanzamos con la formulación de los proyectos de las DES. Creo que esta es la última. Esta es la 11 de 12, pero no cambia. Ahí está. Bueno, esta última
que esta es la parte que les estaba yo explicando. Cada proyecto integral de las DES, es decir, es solo un proyecto por cada unidad, debe de incidir en el cumplimiento del énfasis establecido por la institución. Es decir, que esta definición de las 7 políticas que se están estableciendo como prioridad deben de alguna manera de estar abordadas en ese proyecto integral. O sea, ustedes definen a cuáles de esas políticas consideran que dependiendo de los problemas y fortalezas que tienen en la unidad, pueden ustedes abonar a esa alguna o algunas de esas 7 políticas, ¿no? Entonces, estos proyectos integrales, como les decía, tienen que incidir en estos énfasis que se están estableciendo. Y por lo tanto, los problemas y fortalezas detectados en la síntesis de la autoevaluación deberán responder a la síntesis de la planeación institucional. En el diagnóstico, en el documento de diagnóstico, que también ya se los envié por correo junto con la guía del PFC, ahí es donde se están presentando precisamente esos problemas y fortalezas que tenemos en cada uno de estos elementos que constituyen la autoevaluación institucional. Y a partir de ellos fue que se hizo el establecimiento de las políticas y ahora lo que les estamos presentando es una posible priorización de las mismas. Entonces, pues básicamente eso es lo que yo les plantearía. Antes de pasar a la siguiente parte, que es ya lo del sistema de captura, yo quisiera saber si queda claro cómo vamos a desarrollar el proceso de planeación. Es decir, nosotros estamos partiendo de un diagnóstico, que es el diagnóstico que se realizó, que se culminó en diciembre del año pasado. Y en ese diagnóstico, pues ya planteamos ciertos problemas y fortalezas que tenemos o que en los que, digamos, son, son concurrentes, digamos, de alguna manera en las unidades UPN, ¿no? En todo el país. Y acuérdense que en este trabajo tomamos como referencia también los diagnósticos que se hicieron a nivel regional en el cual participaron los presidentes de capítulo en esto y luego ya el mismo grupo sintetizó este diagnóstico. Entonces ahí están planteados de manera general los problemas y fortalezas que tenemos a nivel nacional. Y se definen también en ese documento estas 12 políticas. De esas 12 políticas, ahorita estamos priorizando 7. Entonces, lo primero que queremos que ustedes analicen es si son esas 7. Eso es lo primero. O a lo mejor no son 7, a lo mejor son 5, ¿no? A lo mejor son, o no son esas 7, son otras 7, pero de las que quedaron ahorita fuera, de las 5 que quedaron fuera, ¿no? En el análisis que inicialmente hace la rectoría, consideramos que estas son las 7 que como política institucional tendríamos que priorizar. Pero sí queremos tener una mínima discusión con ustedes en términos de si son esas 7. Eso es lo primero que habría que definir. Para que todos los proyectos integrales que se presenten en esta ocasión abonen a esas 7 políticas, por lo menos a una de ellas. Sí, no sé si con esto fui clara cuando dije que todos los proyectos integrales abonen a todas las políticas. No estamos pretendiendo que el proyecto integral abone a las 7, sino que ustedes tienen que definir a partir de sus propias fortalezas y problemas cuáles son esas políticas que deben de priorizar. Ahorita, por ejemplo, tengo una pregunta de la unidad 213, que creo que es Tezuitlán, en donde plantean cuál es la cantidad de políticas que pueden priorizar en el proyecto integral. Eso depende de cuáles son sus problemas y fortalezas, ¿sí? O sea, nosotros estamos definiendo 7, que es en donde nosotros visualizamos la necesidad
de incidir en una política institucional y que por lo tanto tenemos que fortalecer. Pero puede ser que en algunas unidades ciertas políticas ya no requieran de ser fortalecidas, sino que ya, digamos, no tienen problemas. Por decir algo, me voy a regresar a las políticas. Supongamos que hay una unidad en donde sus problemas y sus fortalezas están en los programas de estudio flexibles. O sea, tienen ya tal oferta educativa que ya tienen actualizados sus programas educativos y ya tienen todas incorporadas el uso de la tecnología. Entonces, en esa unidad en particular, pues no tendrían por qué considerar esta política, pero a lo mejor lo que sí requieren es vincular a las necesidades laborales y hacer más pertinentes las prácticas profesionales y el servicio social. Pero ¿de qué depende que yo elija si es programas de estudios flexibles o enseñanzas pertinentes o son las dos políticas? Depende de la situación y condición particular de cada unidad. Es decir, dónde están sus fortalezas, dónde están sus problemas o debilidades. No es que solo sea una elección azarosa de las políticas, sino que yo tengo que decidir a qué política o qué políticas voy a incorporar en la, en el proyecto integral a partir de las fortalezas y debilidades que tiene la unidad en particular, ¿no? Igual puedo yo eh, ver estas otras dos políticas, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor sí, una de mis debilidades es que sí, puede ser que esté yo muy tecnologizado al interior de la unidad y que tenga yo el aula de medios y tenga hasta dos o tres salones donde los estudiantes tienen acceso a estos medios de comunicación y tengo cañones instalados en las aulas, pero resulta que nada de esa tecnología que tengo instalada en la unidad está potencializando el aprendizaje de los estudiantes. No se usan, están subutilizadas, no lo acompaño con otros dispositivos tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder decidir que mi proyecto integral va a estar abonando esta política, tengo que hacer un análisis de cuál es la condición específica, dónde están mis debilidades y dónde están mis fortalezas. Espero con estos ejemplos haber podido clarificar un poco más la pregunta. Tengo otra pregunta, de Mexicali, donde dice que un programa de estudio flexible no solo es actualizar programas educativos y la incorporación de las TIC, creo que se deben definir indicadores para establecer qué es un programa flexible, de estudios flexibles. Yo los invitaría, todos estos elementos de cómo se entiende precisamente cada uno de estos elementos y cuáles son los posibles indicadores o conceptualizaciones que definen cada una de estas políticas, yo los invitaría a que revisen la guía. En la guía, o sea, porque cada uno de estos puntos sí dan para una interpretación y una definición muy amplia, en donde cada uno puede hacer incluso su propia definición de política, ¿no? Y decir, no, pues es que la política no va por ahí, va por otro lado. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Fue primero ver y revisar de manera detallada el documento de diagnóstico. Y ahí fue donde ubicamos dónde estaban nuestras mayores problemáticas, porque la política institucional se tiene que definir a partir de las problemáticas que tengo, porque eso es lo que tengo que fortalecer institucionalmente. Y por eso elegimos estas 7. Puede que estemos equivocados, lo vuelvo a repetir, y no sean estas 7. Pero cómo se define el contenido de cada una de ellas es en función de lo que está
planteado en la propia guía. Yo puedo definir la vinculación institucional de otra manera. Puedo decir que no es con los programas de la SEP. Puedo decir que no es con los empleadores de los egresados. Pero si quiero ser pertinente en la propuesta que voy a presentar para obtener recursos, tengo que tomar en cuenta lo que la propia guía señala, aunque desde mi punto de vista esté mal definido lo que es la vinculación. Puedo hacer observaciones y decir, bueno, yo no solamente voy a considerar, como señala Mexicali, como estudios flexibles, la actualización y la incorporación de las TICs. Para mí también es esto otro. Está bien, pero tengo que considerar lo que dice la guía. Puedo hacer agregados, sí, sí puedo hacer agregados, pero no puedo dejar de considerar lo que dice la guía. Me están diciendo que la guía llegó como un archivo corrupto y que la vuelva yo a enviar. La voy a enviar, les voy a pedir aquí a mis compañeros de la dirección que me apoyen en poder hacer un, un drive compartido para que lo bajen de ahí. Y voy a ver si la guía la podemos enviar, solo la guía, sin que sea un, un archivo raro, un archivo comprimido, para que ustedes la puedan bajar fácilmente. También eso lo vemos hoy por la tarde para que en unas horas más, para que hoy ya se los hayamos enviado. ¿Tienen alguna otra duda, comentario, sugerencia que hacer con respecto a cómo estamos proponiendo hacer el proceso de planeación para que lleguen ustedes a la concreción de sus proyectos integrales y nosotros desde acá apoyados con compañeros también de las unidades a la redacción del documento de actualización de la planeación? Sí, o sea, esto que ustedes, la unidad 304 plantea que efectivamente hay todavía resistencias de los compañeros para trabajar usando los medios. Esto, por ejemplo, es algo que ustedes pueden, fácilmente plantear a través de procesos de capacitación, de formación hacia los docentes en el uso precisamente de las tecnologías, pero para potencializar el aprendizaje, ¿no? Enfocado básicamente a cómo logro yo, utilizando ciertos dispositivos tecnológicos, potencializar el aprendizaje de mis estudiantes. O sea, no solamente es yo saber usar la tecnología, sino cómo uso esa tecnología para que mis alumnos puedan aprender de manera mucho más pertinente, de manera más profunda, que les posibilite a ellos hacer indagaciones, movilizar sus conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Este, entonces, pues, si no veo que dicen que, algunos dicen que es clara la explicación, pero luego yo a veces pienso que cuando no hay muchas preguntas es porque más bien fue confusa. Y entonces, yo espero que efectivamente hayan entendido, que haya, que yo, más que ustedes entendido, que yo haya sido suficientemente clara en de cómo estamos pretendiendo hacer este proceso de planeación. Si no tienen alguna pregunta adicional, yo lo único que les preguntaría es si les parece, que me dicen que de la unidad 141 hay preguntas que no las he detectado. Mis compañeros que están aquí saben cuáles son. Ah, las diferencias. Bueno, no sé si eso es la que tiene que ver con la 141. A ver, me van a anotar la de la 141 y mientras le contesto a Patricia Verdugo sobre las diferencias de hace 2 años y ahora. Hay dos diferencias fundamentales. Una
es que en las unidades no van a construir todo el documento. El documento lo vamos a construir, vamos a hacer solo un documento a nivel nacional y lo vamos a construir colaborativamente a partir de las videoconferencias. Y ahorita me voy a regresar a la programación de las temáticas. Hace 2 años todos hicieron un documento como de, creo que son 70 cuartillas, en donde ponían la síntesis de la autoevaluación, la actualización de la planeación, abordaban cada uno de los elementos que son los énfasis del PFC, luego planteaban su misión, su visión, planteaban sus propias políticas y luego hacían una síntesis de la autoevaluación para luego ya dar paso al proyecto integral. Todo eso ya no se va a hacer por cada unidad. Vamos a intentar a través de estas videoconferencias hacerlo conjuntamente. Y en estas videoconferencias, por lo menos en las 2 siguientes, yo voy a tratar de hacer una síntesis de los planteamientos que ustedes van haciendo, ¿sí? Y vamos a ir presentando los avances en la redacción del documento general que se va a presentar como un solo documento de la institución que va a enmarcar todos los proyectos integrales de cada una de las unidades, ¿sí? Esa es una de las diferencias fundamentales. Es decir, ustedes ahora solo de las políticas que estamos planteando van a discutir si efectivamente esas son las políticas que debemos priorizar. Una vez que discuten esa y me dicen sí, sí son, o faltan estas, o esas no son, pero tienen que estar dentro de esas 12 que se definen como énfasis del PFC. No pueden ser otras que se nos ocurran, sino tenemos que enmarcarnos dentro de lo que está planteando la guía del PFC, ¿sí? Son 12, de esas 12 hemos priorizado inicialmente nosotros 7. Ustedes tienen que decir si vamos por ahí o no vamos por ahí. Y luego me tienen que decir de esas 7, a partir de sus fortalezas y debilidades, cada unidad cuál va o cuáles van a abordar en sus proyectos integrales. Esa es una diferencia fundamental. Es que el año pasado no se definieron tampoco políticas institucionales y todos los proyectos estuvieron enfocados sí a sus necesidades, sí a sus fortalezas, sí a sus debilidades, pero le pegamos a distintas cosas. Entonces no hubo una política institucional definida. Esa es la diferencia. Esa es la segunda diferencia. En realidad son 3. Y la tercera diferencia es que hoy los proyectos integrales solo deben de tener como máximo 3 objetivos. Cada objetivo debe de tener como máximo 3 metas y cada meta debe de tener como máximo 3 acciones. Esas son las 3 diferencias fundamentales con el proceso pasado. Y dice la unidad 141, que si pueden diseñar un proyecto a partir de la política de transversalidad de igualdad de género. Lo que pasa, sí se puede. Lo que pasa es que tendríamos entonces que articularlo al proyecto de género que se presente como nacionalmente. Es decir, los proyectos de género y los que esa es otra cosa de infraestructura que ahorita voy a abordar, son proyectos que se deben de presentar por la institución, es decir, por la UPN a nivel nacional. No se pueden presentar por cada unidad. Entonces, si alguien está interesado en el de género, tendría que decírmelo pues lo más pronto posible para que se puedan articular con el equipo que va a ser el de género aquí en la unidad Ajusco. ¿Por qué
el de infraestructura no lo vamos a abordar, no porque no tengamos necesidades de infraestructura, la tienen tanto ustedes como nosotros, ¿no? Tanto la rectoría como la unidad Ajusco, las unidades de la Ciudad de México y todas las unidades en el resto del país. Tenemos necesidades de infraestructura. El problema es que necesitamos, en ese punto de la infraestructura, hacer un proceso más de mediano plazo, porque necesitamos, primero hay que presentarlos por la institución igual que el de género. No se pueden presentar proyectos integrales de manera particular para la infraestructura, o sea, por cada vez hay que presentarlos por la institución. Y además se tienen que acompañar de los planes maestros de construcción. Y eso requiere de un trabajo más de mediano plazo. Y lo que sí creo es que tendríamos que dejar las bases sentadas para que en los proyectos de infraestructura sí podamos aspirar a que dentro de 2 años, en el 2020, sí contemos ya con toda una planeación de cuáles son las necesidades de infraestructura y con un trabajo también de desarrollo de los planes de maestros de construcción. El gran problema es que eso requiere también de invertirle en dinero cuando no sabemos si nos van a apoyar en eso. Es decir, primero tienes que invertir para que te hagan el plan maestro de construcción un arquitecto. Y una vez que lo tienes, pues esperar a ver, y se tienen que conjuntar todos los que se hagan en las unidades para presentar una sola propuesta institucional y y ver si va a ser financiada. O sea, primero hay que, como que hay que invertirle para ver si logramos financiamiento. Entonces, esa es una primera cuestión. Luego, en la 141, yo, me preguntan sobre el recurso, un uso más práctica del recurso. Yo tengo pendiente hacerle una llamada, la 141 es de Jalisco, ¿no? Tengo pendiente hacerle una llamada al maestro, Alejandro Genaro, por un correo que me envió el día de ayer y que también le envió a todos los directores, porque ahí hay algo que requiero precisar con la gente de Jalisco, porque el recurso tiene que llegar más directo a las, como señalan ustedes en la unidad. Están queriendo de alguna manera sujetarlos a cierta normatividad que tiene la Secretaría de Finanzas de Jalisco. Y yo creo que tiene que ver con la manera en la cual aperturaron las cuentas. Pero necesito platicarlo con el maestro Alejandro Genaro, para ver qué solución encontramos para que no los amarren a la normatividad estatal, porque precisamente este recurso llega, o sea, la intención de este recurso es que llegue directamente a la unidad para que sea ejercido por la unidad y que se facture al RFC de la UPN nacional, no a los RFCs ni de las entidades federativas ni de las unidades que estatales que puedan tener su RFC, porque en la medida en la que estamos depositando de manera directa a la unidad, el recurso lo tiene que ejercer directamente la unidad. Y las reglas de ejercicio de ese recurso son las que tenemos en la Rectoría Nacional. Entonces, tengo que platicarlo para verlo, porque por ahí hay algo que no está suficientemente claro, ¿no? Este, no sé si tengan alguna otra, si ya con esto contesté las dos preguntas de de la 141. Déjenme revisar el chat, pero
Me piden que precise lo que deben de tener para la siguiente videoconferencia. Se los preciso y se los mando también por correo a los directores. Lo que deben ustedes de discutir en cada unidad y plantear básicamente es si estas son las 7 políticas institucionales en las cuales les vamos a dar énfasis en este ejercicio de planeación, ¿sí? Esa es la primera cuestión que ustedes deben de discutir. ¿Son estas 7 políticas? Digamos, a lo mejor hay que precisar la definición de ellas, pero digamos, son estas 7 que tienen que ver con programas de estudio flexibles, enseñanzas pertinentes, tecnologías de la información, vinculación, capacidad académica, atención a la formación integral y a la gestión institucional. ¿Son estas 7 o hay que considerar otras que están aquí, pero no podemos considerar las 12, porque entonces nos vuelve a pasar lo del año pasado, ¿sí? Que le quisimos pegar a todo y entonces resultó todo inconsistente, incongruente, por lo menos desde el punto de vista de los evaluadores. No se focalizó cuáles eran las prioridades de la institución, cuáles eran las políticas que la institución quería desarrollar. Entonces ahora lo que estamos haciendo es presentarles una primera propuesta. También va a ser complicado, sí va a ser complicado discutirlo. Entonces lo que yo les pediría es que de manera muy sencilla ustedes simplemente señalen si sobra alguna de estas políticas o falta alguna de estas políticas. No nos metamos tanto a la definición ya de lo que señalaba Mexicali, de que este rubro de estudios flexibles, esta política, no solamente es actualizar e incorporar el uso de las TICs. Yo les pediría que antes de que cuestionen cómo está definida cada una de estas políticas, revisen detalladamente lo que dice la guía con respecto a cada uno de estos elementos, porque la guía es muy clara en señalar cuáles son los énfasis, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que señalar es si ustedes consideran que hay que incorporar alguna política o hay que sacar alguna. Eso es lo primero. Lo segundo que tienen ustedes que discutir en la unidad es a cuáles de estas políticas estarían focalizando sus proyectos integrales, porque sus proyectos tampoco le pueden pegar a las 7, si solo van a tener 3 objetivos. Yo cuando mucho pensaría, a lo mejor un proyecto ambicioso podría tener 3 objetivos, y cada objetivo está recuperando una política. Eso es lo más que yo creo que se podría hacer ahora. ¿Cuáles de esas 7, de estas 7 políticas son las que voy a incorporar? Pues eso va a depender del análisis de FODA que hagamos, de cuáles son mis fortalezas y mis debilidades en la unidad, para poder definir a cuáles de esas 7 políticas voy a privilegiar en la unidad, ¿no? Esa, esa sería la siguiente cuestión que tendrían ustedes que definir para la siguiente videoconferencia. Y básicamente eso es, ¿no? Básicamente esa es la definición. Hay algunas unidades que me dicen que no les queda claro, otras que sí está claro. Yo les voy a pedir en particular Aguascalientes me plantea que no le queda muy claro cuál es el proceso. No sé, es claro. Yo leí, no es claro. Bueno, ya me aclaró aquí Mario que sí les es claro. Bueno, eso es básicamente lo que discutiríamos en la siguiente videoconferencia. Me regreso a la lámina de las temáticas, ¿no? Ahorita todavía nos falta ver lo del sistema de captura, pero a lo mejor incluso lo dejamos para la siguiente por la hora.
Este, para el jueves lo que yo estoy planteando es que ustedes nos puedan decir de manera muy sintética qué pasó en su proceso de discusión, básicamente en esas dos preguntas. ¿Incorporan alguna política o sacan una política? Es decir, eso, ¿incorporan alguna de las 12 o dicen que en lugar de 7 nos focalicemos solamente a 6? ¿Y cuáles son esos 6? Luego yo les presentaré cuáles son los avances de la actualización que nosotros vamos teniendo, tomando como base, cuando digo nosotros digo la rectoría, para redactar el documento junto con la Secretaría Académica y su servidora, y para ir presentando avances del documento que vamos a presentar como documento institucional. Y ustedes también me definirán, que eso tiene que ver con la segunda pregunta, cuáles son los avances en la construcción y en la captura de sus proyectos integrales. Es decir, de esas políticas, cuáles son las que ustedes van a focalizar. ¿Por qué nos es importante saberlo? Porque en la medida en la que nosotros vayamos sabiendo qué políticas van a privilegiar ustedes de esas 7, también nosotros lo debemos de considerar en el documento, en los avances de la actualización de la planeación, porque de eso depende la carnita que lleve ese documento. No solamente es decir, bueno, pues vamos a priorizar estas 7 políticas, sí, pero ¿cómo las vamos a priorizar? Y esa construcción la hacen ustedes en cada unidad. Por eso es un proceso de ida y venida, aunque ahorita tenemos muy poquito tiempo para ir y venir, pero de lo que se trata es de eso. Incluso si ustedes nos pueden enviar algún documento, y eso sí se los voy a pedir después del jueves. Después del jueves sí les voy a pedir que me digan cuáles son las políticas que cada unidad va a recuperar para hacer su proyecto integral. Porque sí necesitamos en este fin de semana, que es el fin de semana patrio, nosotros avanzar lo más posible en la actualización de la planeación. Y tenemos que recuperar lo que en las unidades están definiendo como políticas para sus proyectos integrales, pero tienen que ser de esas 7, ¿sí? Lo primero que vamos a discutir es, ¿son esas 7 o incorporan alguna otra o sacan alguna de las 7 y dicen, no, no son 7, son 4, y vamos estableciendo consensos, ¿sí? Porque tampoco puedes, vamos en un principio a tener acuerdos todos, ¿no? Pero por eso estamos inicialmente desde la rectoría marcando, son estas 7, y vemos si hay algunas otras, pero no pueden ser. Creo que no debemos de rebasar el número de 7 porque entonces ya nos vamos a estar igual acercando a 12 y ocurre lo mismo que el año pasado. No podemos pegarle a todas las políticas. Tenemos que priorizar cuáles son las políticas que hoy en este momento, en esta condición, la universidad tiene que consolidar, tiene que priorizar a nivel nacional. Ya en este primer ejercicio, la rectoría ha definido 7 y lo único que queremos es conocer su punto de vista sobre esto y si tienen alguna consideración del por qué hay que sacar alguna o incorporar alguna otra de las 12 que ya tenemos. Y luego, ¿cuál es la priorización que ustedes hacen en cada unidad para la construcción de su proyecto integral? Eso es lo que vamos a discutir el jueves 14 y podemos abrir un tiempo para dudas ya sobre el proceso de captura, ¿no? Me preguntan de la unidad de Mexicali, entonces tenemos que hacer un FODA entre hoy y mañana para discutirlo el jueves. No creo que nos dé tiempo de discutirlo, maestro. Sí tienen que hacer un FODA donde identifiquen sus fortalezas y sus debilidades, pero ustedes mismos, a partir de ese FODA, tienen que definir de las políticas, de las 7 políticas,
cuáles son las que van a priorizar. Incluso esa discusión de FODA que ustedes hagan les va a permitir señalar, es que saben que aquí en la Unidad de Mexicali tenemos este problema que para nosotros es prioritario y no se enmarca en ninguna de esas políticas. O sea, nos tienen que dar una razón argumentada para que entonces podamos reconsiderar si son esas 7 o no. Inicialmente estamos partiendo de esas 7, ¿no? Si ya quedó claro lo que hay que hacer para el jueves, la otra pregunta que me hacen es que hablo de un diagnóstico previo que se hizo. Sí, ese diagnóstico se construyó de agosto a noviembre más o menos con los presidentes de capítulo. Lo hicimos una redacción inicial que después afinamos y se presentó ese documento en la reunión de diciembre de directores que hubo. Ahí se entregó y yo lo acabo de enviar a, a los directores de las unidades junto con la guía. Ahí está ese diagnóstico que también es el punto de partida para la actualización de la planeación, es decir, nosotros de ahí vamos a partir de ese documento de diagnóstico que hicimos, ¿no? La extensión del proyecto integral es que el proyecto integral no se entrega físicamente. El proyecto integral se captura en el sistema, que esa es la otra cuestión. Sí, pero eso lo hacemos nosotros. Me dice Edgar que lo tenemos que integrar a la carpeta, sí. Si usted, por eso les digo que sí hay una fecha límite. Nosotros, aquí en la dirección de unidades, junto con la rectoría y la secretaría académica, tenemos que entregar en la de Jesús el lunes 25 las carpetas a las 11 de la mañana. Esto significa que a más tardar el jueves 21, ustedes deben de tener concluida la captura de su proyecto integral en el sistema de captura, porque lo que nosotros tenemos que hacer es imprimir su proyecto integral para integrarlo a la carpeta que vamos a entregar físicamente a la de Jesús, ¿sí? Entonces, la justificación, digamos, esto que yo les señalaba que tiene el proyecto integral, aparte de los 3 objetivos, las 3 metas y todo ese rollo, tiene una contextualización y una justificación, pero son, ¿qué les gustan? 2 párrafos, media cuartilla cuando mucho, porque eso es captura en sistema, es una captura en el sistema. La contextualización que ustedes van a dar tiene que ser como muy sintética en términos de cuáles son sus fortalezas y debilidades, igual que la justificación que los lleva a plantear esos objetivos particulares y no otros, ¿sí? Luego dice otra pregunta. ¿Qué tanto podríamos soñar? Por ejemplo, la unidad 95 podría interesarnos participar en la definición de espacios laborales para nuestros estudiantes que no están en el mercado laboral, no solo responder a la demanda de empleadores, sino construir espacios. Digamos, eso lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Lo que tienen que vincular es esa creación de espacios con un proyecto concreto que tiene metas específicas. Tiene un objetivo y tiene una meta. O sea, sí pueden soñar, pero después lo tienen que concretar y decir, bueno, yo lo que quiero es construir este espacio laboral. Y para construir este espacio laboral me propongo este objetivo y me propongo estas metas para lograrlo, ¿sí? Pero entonces de lo que estamos hablando es precisamente de la construcción del espacio, ¿sí? Y la solicitud de recursos va en función de eso. Recuerden que todo lo que ustedes plantean en estos proyectos integrales es
para hacerles llegar a las unidades recursos que hoy no tienen para otra cuestión, ¿no? O sea, no les llega ni por la asignación que les hace el Estado, ni les llega por la captación de recursos propios, pero que requieren de una serie de recursos para desarrollar los proyectos. Entonces, digamos, en ese marco tienen que acotar la posibilidad de plantear sus proyectos. Luego me dice el maestro Reyes Archundia, ¿cuáles son los criterios o procesos que permiten verificar si los proyectos presentados por cada unidad serán considerados para la asignación de recursos? Tienen que leer la guía. O sea, es muy difícil que que en estos espacios tan cortos que tenemos de comunicación yo pueda decirles todo lo que hay que considerar. En la guía hay un espacio específico donde dice cuáles son los criterios, primero, los criterios sobre los cuales se evalúan los proyectos. Y luego dicen cuáles son los, ¿cómo se dice esto? Los conceptos en los cuales se apoyan los conceptos por los cuales se dan recursos, ¿sí? Por ejemplo, no se dan para pago de honorarios de los mismos profesores de la unidad, ¿no? Por decir uno que se me viene a la mente así rápido. Tampoco se da para para realizar eventos, por ejemplo, ¿no? Tienen que leer con mucho cuidado cuáles son los conceptos que sí se apoyan con recursos financieros, porque ese es finalmente, digamos, el propósito de participar. Sí nos interesa ir abonando en esta cultura de la planeación, ir teniendo la capacidad cada vez mayor de hacer ejercicios de planeación conjunta entre todas las unidades, que la rectoría pueda plantear cuáles son las prioridades que ve una vez que hemos contado con este diagnóstico nacional, cuáles son las prioridades que tenemos, y en función de esas prioridades ir construyendo una política a nivel nacional articulada. Digamos, ese es un propósito que de por sí ya nos beneficia institucionalmente. Pero la otra parte es que lleguen recursos a las unidades que les permitan financiar estos proyectos que están planteando. Ese es, digamos, el otro gran objetivo, ¿no? Luego me dicen que el problema de los tiempos completos, por ahí lo vi. De la unidad 151 de Toluca, que nos dice que lo ideal es tener plazas de tiempo completo para la política 5 y que la mayoría en la unidad son por horas o por contratos, sobre todo para la conformación de los cuerpos académicos colegiados. Por eso, esto es, digamos, un elemento ya del análisis. Si yo en mi unidad, la mayoría de mi personal no es de tiempo completo, pues difícilmente voy a poder aspirar al asunto de, sí puedo abonar a la política 5, pero no puedo para el rollo de la conformación de los cuerpos académicos registrados en PRODEP. Pero lo que sí puedo hacer es una política, definir una serie de proyectos que en la unidad me permitan que los docentes puedan mejorar sus niveles de calificación. Es decir, si tengo maestros que no se han titulado, que ya cursaron la maestría y no se han titulado, aunque sean parciales, sí puedo abonar con una serie de estrategias y de apoyos para que puedan ellos lograr esto. Al igual que estudien el doctorado. Sí puedo abonar, aunque no necesariamente a la conformación de cuerpos en PRODEP, pero también puedo abonar aún con esos tiempos por horas o con parciales o por contrato,
a la definición de líneas de investigación institucionales y no personales, y que la gente puede ir contribuyendo a la consolidación de esas líneas, aunque en un momento dado se puedan mover, ¿no? Es decir, generalmente en las instituciones lo que nos pasa es que son líneas de investigación personales, en donde puede coincidir con algunos profesores y entonces la van desarrollando. Pero si esos profesores, ya sea porque son parciales o porque se jubilan o porque se van a trabajar a otro lado, ya no están en la institución, esa línea de investigación se cae y no hay quien la sostenga. ¿Por qué? Porque no es una política institucional, no es una línea de investigación institucional, entonces es personal. La sostiene, sí la sostienen las personas, pero no hay un grupo colegiado que la sostenga y que a lo mejor se va un profesor, pero hay otros que le están sosteniendo. Y los que llegan se tendrían que sumar a esa línea de investigación. Y lo que ocurre es que no, conforme entra y sale el personal, pues son las líneas de investigación que tengo. Por eso digo que son personales, no institucionales. Bueno, pero ese es parte del análisis precisamente que ustedes tienen que dar. Entonces, si por ejemplo en Toluca dicen, bueno, pues por esta condición yo no le voy yo no voy a abonar ni voy a definir un proyecto que abone a la política 5, porque tengo ciertas condiciones que no me permiten considerar la política 5. Por eso yo les vuelvo a repetir, no se trata de que sus proyectos integrales estén abonando a todas las 7 políticas que ha priorizado la rectoría. No, se trata de que ustedes definan a partir de sus fortalezas y debilidades a qué políticas pueden abonar. Puede ser una, pueden ser 2, pueden ser 3. No estamos pretendiendo que todos abonen a las 7 políticas, sino que a partir de lo que ustedes definan, veamos entonces cómo se van decantando. Y entonces si digamos, pues es que a partir del contexto particular que tienen las unidades, lo que vamos a privilegiar a lo mejor no son 7, sino son 4 políticas, ¿no? Pero eso no lo podemos saber a priori. Tenemos que esperar a que ustedes hagan este ejercicio, donde reconozcan cuáles son sus fortalezas y debilidades hoy. Bueno, si no hay otra pregunta, creo que pues por la hora aquí lo dejaríamos, ya son las 4 de la tarde. Nos faltó toda la parte de la captura del sistema de captura. Yo lo único que les diría ahí es que también ayer ya les estuvimos enviando por correo sus claves y contraseñas. Entren o designen a alguien que entre a verificar si está habilitada la clave y la contraseña. Vean qué es lo que ustedes tienen que capturar ahí y eso les va a dar también como muchos más elementos de por dónde va la construcción del proyecto integral. Y entonces nos vemos el jueves y el jueves sí dedicamos un tiempo, nos vamos a ver más temprano. Bueno, primero vamos a definir si están de acuerdo en que nos veamos como está planteado a la 1 de la tarde o nos vemos por la tarde pensando en el tiempo que ustedes deben de tener para discutir con las unidades. Recuerden que en esta discusión no necesariamente la discusión se hace solo con el personal académico. Pueden incorporar al personal administrativo y pueden también incorporar a los estudiantes para poder ir definiendo hacia dónde construyen el proyecto integral de la unidad. Yo les preguntaría nada más rápidamente, ¿dejamos la hora a la 1 de la tarde o nos vemos hasta después de la comida a las 4? Digamos, esas serían las opciones. ¿Lo dejamos a la 1 o nos vemos a las 4? A la 1, a las 4, más temprano. No, dije 1 o 4, no dije más temprano. Ya saben cómo soy.
a las 4, a las 4, por la tarde. ¿Cuántos va? Cuéntale. A la 1, porque por la tarde, a la 1, a la 1, a las 4, a las 4. Lo vamos a hacer por mayoría. A la 1, a la 1. No, a las 11 no. ¿Es la 1 o las 4? A la 1. ¿Ya terminaron de votar? Unos escribieron 2 veces, fíjate bien en eso, Mario, a la hora de contabilizar. A la 1, a las 4, a la 1, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Ya acabaste, Mario? Maestro, cerramos ya la votación para que Mario pueda terminar de contar. Y no escriban 2 veces, por favor. Con que una vez lo escriban es suficiente y Mario lo contabiliza. ¿Cuántos cierran el sistema de captura? Mis tareas es, si Edgar me ayuda a anotar mis tareas, es enviar la presentación, enviar la guía sin el archivo comprimido, y creo que nada más. Ustedes deben, aparte de verificar, por favor, su contraseña. Sí, aquí está Edgar, se los saludo con mucho gusto. Están Edgar y Mario. Te manda a saludar Patricia Verdugo, Edgar. Que muchas gracias. ¿Ya, Mario, acabaste? Me está sugiriendo Edgar que también les envíe, y eso lo va a hacer él, un formato, donde ustedes, me digan esto de si, qué, qué políticas van a priorizar. Sí, está haciendo la contabilización, Mario, porque dice que están en espera de la hora. Muchas gracias por el abrazo, Eusebio, que los 2 chicos guapos que trabajan conmigo, que les mandan muchos saludos. También están con nosotros los chicos de sistemas que nos apoyaron en las videoconferencias de nivelación. Gracias, maestro de Jalapa. ¿Qué pasó? 18 a las 4 y 32 a la 1. Se queda a la 1 de la tarde. Nos vemos el jueves a la 1 de la tarde. Y la maestra Irma Graciela me dice que ya solicitó. Sí, maestro, Tiempo de México, por favor, todas las citas de videoconferencias que les doy es considerando el tiempo del centro. Nos vemos y como dice la maestra Patti, vamos a gritar Viva el PFC el día 14 de septiembre a la 1 de la tarde. Cualquier duda que tengan, también ya saben que me pueden escribir a mí, a Mario o a Edgar con respecto a este asunto del PFC y nos vemos el jueves. Que tengan una bonita tarde y una fructífera discusión en sus unidades UPN sobre qué políticas van a priorizar. Buenas tardes, hasta luego.